Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura tan fascinante como controvertida Griselda Blanco, la viuda negra. Uf, la viuda negra. Exactamente, vamos a explorar su entrada de la Wikipedia en español para desentrañar las complejidades de su historia. Pues sí, es una figura que despierta mucha curiosidad. Ya lo creo. Encontraremos datos sorprendentes y a veces contradictorios que nos darán una visión de su trayectoria vital, marcada por la violencia y el misterio. Totalmente. Empecemos por sus inicios. La Wikipedia nos dice que nació en Cartagena, Colombia, el 15 de febrero de 1943. Ajá. Pero algunas fuentes, incluyendo a su propio hijo, afirman que su lugar de nacimiento fue Santa Marta. Es curioso cómo desde el principio hay una especie de nebulosa en torno a su figura. Sí. Lo que sí parece más claro es que su infancia en Medellín fue bastante difícil. Sí, a los 14 años se escapa de casa tras sufrir abusos por parte de su padrastro. ¿Crees que este evento tan traumático en su adolescencia pudo influir en su camino posterior, en su forma de relacionarse con el poder y la violencia? Es una pregunta interesante. Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que una experiencia así deja una profunda huella. Griselda se casó muy joven, con apenas 16 años, con Carlos Trujillo, con quien tuvo sus 3 primeros hijos, Hugo Osvaldo y Dixon. Un primer matrimonio que termina con Trujillo huyendo amenazado por la propia Griselda. Sí, Y no sería el único marido suyo que sufriría un destino trágico. de ahí su apodo, la viuda negra. 3 maridos, 3 muertes. Si bien nunca se probó su implicación directa en estos fallecimientos, las sospechas siempre la acompañaron. Con su segundo marido, Alberto Bravo, se traslada a Estados Unidos en Queens, Nueva York. Establecen un importante negocio de cocaína. ¿Cómo era la dinámica de poder en esa época? ¿Era común ver a mujeres liderando operaciones de este tipo? En aquel entonces era un mundo dominado por hombres figuras como Griselda, que desafiaban las normas establecidas, no eran habituales. Su ambición y su capacidad de liderazgo la convirtieron en una figura excepcional, aunque también peligrosa. Se dice que ella misma acabó con la vida de Alberto Bravo al descubrir una infidelidad. Un episodio que alimenta la leyenda de la viuda negra. Su tercer marido, Darío Sepúlveda, con quien tuvo a su hijo Michael Corleone, también fue asesinado en Medellín. Parece que la violencia era una constante en su vida, tanto en el ámbito personal como el profesional. Es cierto, a principios de los años 70, Griselda ya era una figura clave en el mundo del narcotráfico. Incluso se la considera una especie de mentora de Pablo Escobar en sus inicios. En 1975, la DEA lanza una operación sin precedentes contra ella. Se presentan cargos federales por tráfico de cocaína contra Griselda y 30 de sus subordinados. Era la mayor acusación por narcotráfico en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, pero Griselda, siempre astuta, logra escapar a Colombia antes de ser capturada. Y su historia con Estados Unidos no termina ahí. A finales de los años 80, regresa a Miami, justo en el momento álgido de las violentas guerras de los cowboys de la cocaína. ¿Podrías explicar brevemente a qué se refiere este término? Para aquellos que no están familiarizados con este periodo, sería útil entender el contexto. Claro, las guerras de los cowboys de la cocaína se refieren a una época de extrema violencia en Miami, provocada por las disputas entre diferentes bandas de narcotraficantes por el control del negocio de la cocaína. Fue una época de tiroteos, asesinatos y corrupción generalizada. Una época convulsa en la que el nombre de Griselda Blanco volvió a sonar con fuerza. Sí, una época de muchísima violencia en Miami. Una barbaridad. Y Griselda Blanco, pues bueno, no solo era una figura poderosa en el mundo del narcotráfico, ¿Ya? sino que también era una mujer de negocios astuta. Ajá. Logró construir un imperio criminal que se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos. Su habilidad para mover grandes cantidades de cocaína y lavar dinero era impresionante. Impresionante. A pesar de estar constantemente en el radar de las autoridades, siempre lograba evadir la justicia. Sí, y sí, era una mujer con muchísimos contactos y con una capacidad para, pues para sortear los obstáculos legales. Era realmente asombrosa. En 1994, mientras residía en Miami, se presentaron nuevas acusaciones contra ella, esta vez por los asesinatos de 2 narcotraficantes cubanos, Alfredo y Grisel Lorenzo, y un menor de edad llamado Johnny Castro. Sí, este caso fue bastante sonado en su momento, porque a pesar de las pruebas y testimonios incriminatorios, Ajá. se vino abajo por un tecnicismo relacionado con una secretaria de la Fiscalía, Increíble. algo que, volvió a poner de manifiesto la capacidad que tenía Griselda para eludir la justicia. Tras una década en prisión, Griselda fue liberada en 2004 y deportada a Colombia. Intentó mantener un perfil bajo, pero su pasado la perseguía. Claro, es que una figura como Griselda Blanco es difícil que pase desapercibida. Totalmente.
El FBI sospechaba que seguía involucrada en actividades criminales en Ecuador en 2008, aunque nunca se presentaron cargos formales en su contra. Su final fue tan trágico como cabría esperar. El 3 de septiembre de 2012, a los 69 años, fue asesinada a tiros en una carnicería de Medellín. 2 disparos en la cabeza pusieron fin a la vida de la Viuda Negra. Un final que parece sacado de una película, ¿no? Desde luego, su vida tiene todos los ingredientes para una historia de ficción. De hecho, su figura ha trascendido el ámbito criminal para permear la cultura popular, ha inspirado series de televisión, películas, documentales. Sí, ha habido varias producciones que han intentado ahondar en la figura de Griselda Blanco. Lo hemos visto en Pablo Escobar, el patrón del mal, aunque con el nombre ficticio de Graciela Rojas. Ajá. También en La Viuda Negra, una serie que lleva su apodo como título. Y no podemos olvidar Cocaine the Godmother, la película para televisión protagonizada por Catherine Zeta-Jones. Sí, y estas producciones en mayor o menor medida han contribuido a construir una imagen de Griselda Blanco como una mujer despiadada, capaz de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. ¿Qué es que estas representaciones se ajustan a la realidad? ¿O corren el riesgo de simplificar su figura, obviando los factores sociales y culturales que pudieron influir en su camino? Es una pregunta compleja sin duda. Griselda cometió actos terribles, fue responsable de mucha violencia y sufrimiento, pero también es cierto que su ascenso en el mundo del narcotráfico coincide con una época convulsa en Colombia, un país marcado por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Es importante tener en cuenta el contexto, ¿verdad? No podemos analizar su figura sin comprender las circunstancias que la rodearon. Exactamente, su historia nos invita a reflexionar sobre las causas profundas del narcotráfico, un problema complejo que no se puede reducir a la acción de unos pocos individuos. Y también a cuestionar la romantización de la violencia, que a veces se observa en las producciones que retratan a figuras como Griselda Blanco. Es fundamental evitar la glorificación del crimen y mostrar las consecuencias devastadoras que tiene para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Totalmente de acuerdo. Y hablando de su impacto en la sociedad colombiana, ¿cómo crees que ha evolucionado la percepción de Griselda Blanco desde su muerte en 2012? Es una pregunta interesante. Me parece que la visión de la Viuda Negra sigue siendo ambigua y contradictoria. Por un lado, se la reconoce como una figura histórica, una mujer que rompió moldes en un mundo dominado por hombres. Sí, su audacia y su capacidad para construir un imperio criminal la convierten en un personaje singular que genera tanto admiración como repulsa. Pero por otro lado, no podemos olvidar el rastro de sangre y dolor que dejó a su paso. Las víctimas de la violencia del narcotráfico siguen presentes en la memoria colectiva. Un pasado que Colombia aún intenta superar, buscando la reconciliación y la construcción de un futuro más justo y pacífico. Y en este proceso de memoria histórica, la figura de Griselda Blanco nos interpela de alguna manera, nos obliga a confrontar las sombras de nuestro pasado y a reflexionar sobre las causas que permitieron el auge del narcotráfico. Así es, y también sobre las consecuencias que aún perduran en la sociedad colombiana. Es un debate complejo en el que las producciones culturales pueden jugar un papel importante siempre que se aborden con rigor y responsabilidad. Claro, al final la historia de Griselda Blanco nos recuerda que el narcotráfico es un problema global con ramificaciones que se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales. Efectivamente, su erradicación requiere un esfuerzo conjunto a nivel mundial. Volviendo a las producciones que retratan a Griselda, ¿crees que pueden contribuir a generar conciencia sobre este problema? Creo que sí pueden ser una herramienta poderosa siempre y cuando se usen de forma responsable. Es fundamental mostrar las consecuencias reales del narcotráfico tanto para los individuos como para la sociedad. Totalmente de acuerdo, es importante evitar la glorificación del crimen y ofrecer una visión crítica y reflexiva sobre la figura de Griselda Blanco y su legado, y también dar voz a las víctimas, a aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terror. Sus historias son las que realmente nos permiten comprender el verdadero costo humano del narcotráfico. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la vida de Griselda Blanco, una figura compleja, controvertida, que nos ha llevado a reflexionar sobre las sombras de la historia reciente de Colombia y del mundo. Ha sido un viaje a través de la ambición, la violencia, el misterio. Un viaje que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a seguir explorando, a buscar una comprensión más profunda de este fenómeno que sigue marcando nuestra realidad. A todos ustedes les invitamos a continuar la reflexión. Investiguen, cuestionen, construyan su propia visión sobre Griselda Blanco. Y el legado que nos ha dejado solo a través del conocimiento y la reflexión crítica, podremos avanzar hacia un futuro más justo y libre de la sombra del narcotráfico. Gracias por acompañarnos en esta inversión.